Estamos de regreso, yo soy Alejandro González y por supuesto seguimos en este tema posterior al debate por aquellos contendientes a la alcaldía por la delegación, la UN delegación Coyoacán. Y dejamos un tema en el aire, me gustaría que lo retomamos, ¿te parece si vamos contigo? De aquellos temas que no fueron tratados y que son muy importantes pues, para aquellos colonos de Coyoacán. Platicábamos ahorita que faltaron los temas de educación, sustentabilidad, medio ambiente, pero sobre todo uno súper importante que es del interés, yo diría, de toda la población de Coyoacán, que es la resiliencia, específicamente después del sismo que vivimos el 19 de septiembre del año pasado. Ninguno dio estrategias que fueran con respecto a cómo se va a manejar ahora la delegación, cómo se va a proteger las áreas que están en peligro. Me gustaría que hubieran tocado más este tema y que hubieran dado alguna propuesta y por supuesto que hubieran dicho cómo lo van a hacer y cómo lo van a lograr, ¿no? Claro. Juan Pablo, hubo a lo mejor algunos candidatos que, bueno, por ahí tocaron nada más el tema por decirlo, pero no dieron el cómo. Cuéntanos. Sí, creo que tuvieron muchas oportunidades. Me hubiera gustado también, coincido con Ana Pau, de decir de movilidad. Hay una nueva agenda urbana expedida por UNO Hábitat. Creo que les faltó mucho hablar sobre desarrollo inmobiliario, que sin duda es un gran tema allá en la ciudad, de densificar las ciudades, de cómo van a ser la planeación. También tiene mucho que ver dentro de la legislación el Instituto de Planeación. Creo que tiene que trabajar las delegaciones muchísimo con las instituciones, con el Congreso y con las delegaciones, alcaldías aledañas. Me hubiera gustado mucho también que abonaran más dentro del tema de movilidad, de cómo es que la gente ya tiene que adaptarse a un nuevo esquema de ciudad. Exacto. Patricia, vamos contigo y me gustaría que iniciaras con tus conclusiones y abundando en este tema. Bueno, pues en términos generales, yo siento que todos los candidatos me gustó porque se ve que sí están poniendo empeño en profesionalizarse como tal, siendo ciudadanos para ya manejar temas de política, ¿no? Esa parte me gustó mucho. Siento que en el caso, por ejemplo, de los candidatos en general, la candidata que estuvo ahí debatiendo le faltó como mujer, personalmente, más proyección, ¿sabes? Más fuerza, más representación de la mujer, porque la mujer es bien importante en política y ella se fue más a un discurso pues polémico, de queja y no tanto de propuesta, cuando ella pudo haber brillado con respecto a los demás, ¿no? Y bueno, para mí las personas que se llevaron el debate en propuesta fue el del Partido Verde, en discurso fue el del PRI y el de Humanista, pues sí, tiene que mejorar el orden y retórica de sus propuestas, ¿no? Claro que sí. Ana Paula, tus conclusiones, por favor. Bueno, pues muy parecido a lo que dijo ya Patti. La verdad es que el candidato del PRI, muy buena oratoria, me gustó. Hubo una parte en la que no me quedó claro lo que quería decir con lo de su propuesta sobre ombudsman. Me pareció un poco autoritario cuando dijo el PRI va a venir a poner orden y luego le reclama al del Partido Verde que él es autoritario por decir que el Verde va a llegar y que va a intentar hacer un cambio. Entonces aquí este choque no me encantó porque él estaba haciendo lo mismo. Fernando, como bien lo mencionamos desde el principio, fue el que más propuestas dio algunos comos, entonces también creo que es el ganador del debate. Nueva Alianza, le faltó proyección, le faltó levantar la mano cuando se quedaba todos callados. Creo que era una buena oportunidad para él. Y el Partido Humanista, muy mal. Claro que sí. Pues hemos llegado al final de esta emisión, de esta mesa de análisis posterior al debate por aquellos contendientes por la alcaldía en Coyoacán. Le agradezco mucho a Ana Paula Velázquez, a Juan Pablo Castañeda y Patricia García. Muchísimas gracias. Yo soy Alejandro González. Quédese en 21 Noticias a continuación. No le cambie.